del mismo. En primer lugar, bueno, pues agradeceros a todas las personas que os estáis conectando y bueno, y espero que estéis todos bien, bueno, pues que en esta situación que tenemos todos tan rara, que nos está tan complicada, que nos está tocando vivir, ¿no? Pues espero que estéis todos bien, o bien trabajando en vuestra casa, o bien pudiendo ya trabajar desde vuestras oficinas, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, pues venga, ánimo y en segundo lugar, bueno, pues presentarnos a las personas que vamos a estar dando este webinar, en el que vamos a estar presentándoos una herramienta que tenemos desarrollada, un producto que nos va a permitir hacer toda una gestión y un análisis de las redes sociales de nuestra empresa. Mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expansión de negocio dentro de EFOR y el grupo Integra dentro de lo que sería el área de soluciones software, y me va a acompañar en este webinar mi compañera Lidia Orellana, que es nuestra responsable del área de BI, que también es responsable de este producto. Lidia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, nada, muy rápidamente, aunque ya lo he dicho previamente, por si las personas que estuvierais no lo habéis podido escuchar, simplemente deciros que el webinar lo empezamos a grabar ya, como siempre hacemos, con lo cual si tenéis algún tipo de problema pues con la locución, o bien no se os oye bien, no se os ve bien, pues no os preocupéis, nos lo podéis indicar también en la herramienta de chat, o os tenéis que ausentar pues por el motivo que sea, no os preocupéis porque os enviaremos la grabación del webinar y también un poquito lo que es la presentación que vamos a hacer inicial de lo que es la herramienta, ¿vale? También vamos a abrir, como no podemos abriros el micro a todos por si hubiera alguna pregunta, sí que os comentamos que hay una zona en la que podéis hacernos preguntas y os animo a que, bueno, pues que durante el transcurso del webinar, pues si os surge alguna pregunta de lo que sería la parte de demo principalmente, que yo creo que es lo más interesante, pues por favor nos lo podéis ir poniendo ahí en el chat. Si nos da tiempo en los últimos 5 minutos, intentaremos resolveroslas. Y si no, pues bueno, nos comprometemos a poderos contestar posteriormente. No obstante, tenéis aquí nuestros datos de contacto por si después del webinar se os ocurre o tenéis alguna duda o lo que sea, pues bueno, tenéis aquí nuestros datos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, por nuestra parte, yo muy rápidamente voy a intentar estar 5 minutos solo hablando, porque yo puedo estar hablando hasta el día del juicio final, para un poco, las personas que no nos conozcáis, simplemente haceros una pequeña introducción de quiénes somos y de nuestra solución, y a partir de ahí darle paso a Lidia, que yo creo que es un poco la que os va a enseñar la herramienta y va a poder profundizar muchísimo más. Simplemente un poco comentaros, nosotros somos EFOR es una empresa que pertenece a un grupo más amplio, que es el Grupo Integra, que es un grupo empresarial muy focalizado en dos grandes líneas, estrategia y tecnología, y que evidentemente nuestro objetivo siempre es dar un servicio integrado a nuestros clientes, muy orientado a, evidentemente, temas de tecnología y de estrategia, para dar todo el valor que podamos plantear a este servicio, ¿no? Estamos más de 500 personas en toda España y tenemos distintas oficinas, tanto en Barcelona, que es la sede principal, como Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante o Ámsterdam, ¿no? Entonces, dentro de lo que sería el grupo, pertenecemos a ese grupo, entonces estamos distintas marcas, entre ellas está EFOR, y dentro de lo que sería EFOR, en todo lo que serían las líneas de actuación, pues IoT, comunicaciones, sistemas cloud, soluciones software marketing, sistemas de gestión, nos englobamos nuestro departamento de soluciones software, como os he comentado, aquí estoy un poquito como responsable comercial, y aquí es donde abordamos desde donde hemos desarrollado este producto. Dentro de este departamento, evidentemente, hacemos más cosas, hacemos pues proyectos más de desarrollos a medida, temas más de asistencias técnicas o proyectos más específicos a medida en lo que sería toda el área de data, que es donde Lidia es la responsable y realizamos proyectos pues tanto de Power BI como de IBM, ahora temas de analítica avanzada, además con Databricks, etcétera, etcétera, y donde hemos construido una serie de productos entre los que se encuentra BIMPAC, que es el que hoy os vamos a presentar. Por tanto, no quiero hacer más presentación comercial, simplemente un poco poner en contexto y darle paso ya posteriormente a Lidia para que pueda ya enseñaros la herramienta, ¿de acuerdo? Como os decía, ¿por qué nace esta herramienta, ¿no? Bueno, evidentemente, si veis hoy en día, ¿no? Pues lo que sería esa valoración positiva o negativa que podemos tener como empresa o como organización
actualmente ya no se puede medir a través de pues, los medios tradicionales que podía haber, y es importante destacar bueno, pues el valor o el aspecto que ahora se utilizan dentro de lo que sería o el papel que está tomando, o que ya han tomado las redes sociales a la hora de que distintas personas puedan comentar, tanto para bien como para mal, ¿no? Nuestra organización, ¿no? Entonces, es importante tener eso en consideración y ver de qué forma podemos pues, trabajar con este hecho. Además, hay que contar con que, bueno, pues todos los actores con los que estamos trabajando, ya sea clientes, proveedores, usuarios, empleados, todos ellos van a disponer de herramientas para que puedan pues, o comentar o analizar o consultar pues, nuestras redes sociales y, bueno, pues a partir de allí pues, de hacer ciertos comentarios, ¿no? Por tanto, es importantísimo, bueno, pues conocer todo lo que se está diciendo o que se está comentando a través de nuestras redes sociales dentro de nuestra compañía. Además, se une una problemática, ¿no? Y es que tenemos una heterogeneidad de los datos muy grande, es decir, que todas las redes sociales, pues como puede ser Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, etcétera, etcétera, cada uno de ellos tiene, vamos a decir, un ecosistema o una forma de disponer de los datos que almacena y con los que trabaja de una forma distinta, y además el volumen de datos pues es en cada uno de ellos inmenso, y por tanto nos dificulta lo que sería esa obtención de indicadores, vamos a decir, transversales, ¿no? Que valgan para tanto para Facebook como para Twitter, como para Instagram, etcétera, etcétera. Con lo cual es importante ver de qué forma se podrían tener esos indicadores transversales y ver también un poco si podemos medir esa visibilidad tanto positiva como negativa de nuestra empresa. Por tanto, es importante tener una herramienta, una plataforma que permita consolidar todos estos datos. A partir de ahí es con lo que nace BIMPAC, que es una plataforma que lo que nos va a permitir es recoger la información de lo que serían las interacciones que tienen nuestros usuarios en los distintos canales o redes sociales propiedad de la compañía. Y recalco lo de canales propiedad de la compañía, porque lo que permite es precisamente eso, no se encarga de monitorizar vamos a decir, en otras redes sociales, sino que serían en las propias de nuestra organización. ¿De acuerdo? Como Lidia luego en la parte de demos lo explicará mucho más detalladamente, simplemente yo quería remarcar que BIMPAC lo que nos va a permitir es bueno, pues, analizar, conectarnos a todas estas redes sociales, analizar y consolidar esa información en un entorno centralizado y a partir de ahí pues, poder ver todos esos contenidos que estamos gestionando y que estamos lanzando en nuestras distintas redes sociales, ver cómo se puede analizar pues, esos consumos, esos hábitos o preferencias de usuarios y poderlo visualizar en un entorno completamente integrado, ¿vale? Para, evidentemente, tomar decisiones en base a todo lo que hayamos visto. A nivel tecnológico, muy rápido, simplemente indicaros que esto está, BIMPAC es una solución que está ya desarrollada y, por tanto, se plantea como un servicio en un entorno SaaS, es decir, sin ningún tipo de coste de infraestructura adicional, y está desarrollado sobre tecnología Power BI. Si no lo conocéis, Power BI es la herramienta de analítica de Microsoft, ya desde hace varios años líder en el sector de las herramientas de Business Intelligence, y con Azure como plataforma sobre la que se permite desplegar esta herramienta que nos va a permitir a partir de ahí poder pues, realizar ese trabajo de captación de esos datos de las distintas redes sociales de nuestra compañía, procesar esa información, modelar esa información y luego visualizar esos datos en un entorno pues, mucho más interactivo, ¿de acuerdo? Simplemente por si no conocíais Power BI, pues os dejo aquí unas pequeñas pinceladas de lo que es la herramienta. Deciros que somos uno de los principales partners de Microsoft en España de Power BI. Tenemos distintas personas certificadas en lo que es la herramienta y Power BI lo que nos permite es bueno, pues poder crear cuadros de mando visuales que nos permitan conectarnos a un montón de orígenes de datos para modelar la información o los KPIs que a mí me interese medir y todo eso visualizarlo en cuadros de mando muy visuales con un montón de tipos de visuales distintos y que vamos a poder ver tanto en un dispositivo, tanto a través de web, a través de dispositivos móviles, vamos a poder compartir estos cuadros de mando con distintas personas de nuestra organización, todo siempre en un entorno securizado, ¿no? Evidentemente, eso es Power BI en su amplio espectro y nosotros lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues una solución que utiliza Power BI como tecnología.
Ya simplemente para acabar y para darle paso a Lidia, os dejo un pequeño pantallazo de lo que sería en nuestra, bueno, pues, como os decía, somos uno de los partners referenciales de Microsoft en Power BI y de hecho nuestra solución BIMPAC es una de las soluciones también referenciadas por Microsoft en su propia web como una de las herramientas disponibles para lo que sería todo el tema de analítica de datos. Entonces, bueno, os dejo aquí el enlace en lo que es la propia presentación. Navego también un poquito para que lo veáis y a darle paso a Lidia, simplemente un poco que veáis que dentro de la web de Power BI pues, podéis ver tanto información de nuestra empresa, podéis ver más en detalle la información que ahora Lidia nos va a contar y por último podéis ver incluso bueno, pues lo que sería la demo que ahora nos va a hacer pues, mucho más detallada, pero tenéis acceso a lo que sería la propia demo para que si que después del webinar pues queréis verlo, pues podéis acceder sin ningún tipo de problemas, ¿de acuerdo? También podéis contactar con nosotros en lo que sería la propia web de Power BI y también hay un pequeño vídeo de unos 3-4 minutos muy chulo, creo que es muy chulo, en el que pues también un poco todo esto os lo contamos en 3-4 minutos para que veáis un poco esta herramienta, ¿veis? Esto sería un poco lo que sería la herramienta y ahora le voy a dar paso a Lidia para que pues, mucho mejor os vaya contando en detalle toda esta herramienta. Así que por mi parte, Lidia, cuando tú quieras. Vale, voy a pasar a presentar mi escritorio. ¿Me confirmáis, porfa, compis, que se me escucha Sí, se ve. efectivamente y se me ve? Sí, sí. Todo Sí, correcto, perfecto. Lidia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que lo último que nos enseñabas, Iván, yo creo que es un muy buen escaparate, ¿no? Para mostrar nuestras capacidades en este sentido y un facilitador además porque todo lo que vamos a ver hoy, es decir, esta demo que es completamente funcional, es exactamente la que está publicada en el portal web, ¿vale? De manera que, bueno, lo que yo sí que quiero hoy es haceros un recorrido, pues para que el onboarding sea más sencillo, pero si queréis verla por vuestra cuenta, enseñarla a otros compañeros, etcétera, pues es exactamente la misma que estaría colgada en el portal que nos ha enseñado Iván, ¿vale? Bueno, únicamente, creo que es lo único que voy a decir con respecto a la tecnología, ¿vale? Para todos aquellos que no conozcáis Power BI, como bien ha dicho Iván, la solución está desplegada sobre Power BI, la herramienta de visualización, y es completamente interactiva, ¿vale? Por si no lo hago muchas veces más a lo largo del webinar, pues prácticamente cada elemento visual que veáis en la pantalla interacciona con los demás. Pues, por ejemplo, ahora he hecho un clic sobre la tarta en la parte de Instagram, ¿no? Y veis pues como todos los demás visuales, pues que ahora veremos y explicaremos, pues se redimensionan, por así decirlo, a los valores que se han seleccionado. Lo mismo con los filtros, ¿vale? Pues aquí en la parte superior tenemos un filtro de fecha y sería exactamente igual. Por comenzar quizá un poquito de diseño para orientar un poco en cómo está distribuida las distintas páginas dentro de la herramienta. Veis cómo tiene un panel de navegación en la parte izquierda, a través del cual iríamos navegando a través de las distintas páginas desarrolladas. Y en la parte superior tenemos los iconos de las distintas redes sociales. Actualmente la plataforma está desarrollada y para desplegar en estas 4 redes sociales, pero cualquier cogerlo entre comillas, ¿no? Pero prácticamente cualquier red social, pues yo que sé, un Booking, TripAdvisor, TikTok, ¿vale? LinkedIn, casi cualquier red social que se os ocurra y que, pues dependiendo del sector del cual me estéis escuchando, pues seguramente habrá algunas que sean más referencia para vosotros, pues también son susceptibles al final de ser incluidas en la herramienta, ¿vale? Como os decía, en la parte superior siempre tendremos disponibles los botones de navegación a las distintas redes sociales, porque digamos que una de las bases, por así decirlo, de desarrollo de la herramienta ha sido que no se ha querido perder ni el más mínimo nivel de detalle que nos ofrecen los propios fabricantes, para quizás si hay alguien técnico al otro lado y si conoce la herramienta de visualización, sabéis que hay conectores directos pues, a las distintas redes sociales, pero no se ha hecho uso directamente de esos conectores, como indicaba Iván quizá al principio de la presentación. La infraestructura que tiene por debajo hace uso de distintos servicios de Azure y tiramos directamente sobre las APIs del fabricante, ¿vale? De manera que el nivel de detalle que espero
que espero poder reflejar hoy, ¿no? en la demo, es altísimo, de manera que, como decía, una de las bases sobre las cuales está desplegada la herramienta ha sido, por un lado, buscar métricas transversales, ¿vale? Homogeneizar es la clave. Es decir, el objetivo tiene que ser que yo, cuando quiero conocer la repercusión de algún contenido, de algún producto, de alguna de mis líneas de negocio en los canales online, tengo que tener un punto único al cual acudir. No me vale que me saque tantos indicadores como redes, porque eso casi que sería un simple agrupador hacia arriba, ¿vale? Entonces, digamos que mientras que no estemos dentro de cada uno de los iconos de redes sociales, todo lo que estamos viendo aquí son resultados agregados y transversales de todos los orígenes de datos, de todas las páginas que han sido incluidas, pero tampoco hemos querido perder el nivel de detalle que nos puede dar específicamente en un momento dado una determinada red social. Pues, por ejemplo, YouTube. Evidentemente, YouTube pues tiene muchísima más información en cuanto a lo que es todo el tema de reproducción de vídeo, etcétera, algo que no tiene, pues, por ejemplo, Twitter. Pues en ese caso, el nivel de detalle más profundo lo encontraríamos debajo de esa red social, ¿vale? Es un poco el espíritu bajo el cual se ha desarrollado la herramienta y por el cual, digamos, que tenemos dos ejes de visualización, el que sería el homogéneo y transversal, que sería todo este menú que tenemos a izquierda, y el de detalle de cada red social, perdón, que tenemos en la parte superior. Ya empezando quizá un poco más con el contenido, esta pantalla que estáis viendo aquí es la página Home. Al final es un resumen, si veis, de las distintas páginas que tenemos desarrolladas, pues, por ejemplo, impresiones y reproducciones. Digamos que se saca hacia arriba un mix de elementos visuales que se consideran, no sé, pues, por ejemplo, si ves un determinado valor que te llama la atención, pues ya puedas ser capaz de acudir a esa página en concreto y ya ver todo el detalle, pues, por ejemplo, de lo que serían impresiones y reproducciones, ¿vale? O el best time to post, que es el que todos conocemos, interacciones o ya medias de visualización. Pero repito, al final es como un agrupador hacia arriba, y comentaros que es relativamente flexible, en el sentido de que si, por ejemplo, alguno de los visuales que veis en las páginas que vamos a ver a continuación, pues en impresiones, es más relevante para vuestro negocio y quisierais representarlo, digamos, en una home, ¿no? Que os pueda hacer ver un indicador, algo que os llame la atención y que luego queráis ir a ver más detalle, pues se podría incluir, ¿vale? O se podría intercambiar. Asimismo, también podemos acceder a través de los iconos que tenemos en las distintas cajitas, ¿vale? Por ejemplo, voy a acceder al de impresiones y reproducciones. Si yo hago clic sobre él, pues ya me navegaría. Uy, esta interacción tengo que revisarla, ¿vale? Nos iríamos a la parte de impresiones, ¿no? En la que ya tendríamos, como os he comentado, todas las métricas transversales de todas mis redes sociales en una misma página, todo lo relacionado con impresiones, todo lo que hacen los usuarios en las distintas redes con respecto a mis productos, mis contenidos, mis distintas áreas de negocio. Quizá destacar a inicio, ¿vale? Para que quizá podáis ir viendo el valor conforme vamos avanzando por las distintas páginas. Especial interés en la parte derecha, en la que tenemos todos los filtros, ¿vale? Si veis, todos estos elementos son elementos de filtrado, en el que yo, por ejemplo, puedo querer ver únicamente lo relativo a una determinada página, pues mi página de Facebook de este producto, ¿vale? O el que quería resaltar y quizá explicar a inicio es quizá el que tenemos en la parte inferior, ¿vale? Porque al final yo creo que una problemática que, que no resuelven otros productos, ¿no?, de monitorización de contenido en redes sociales, es que al final nosotros tenemos nuestro mundo offline, si me permitís decirlo así, nuestra realidad de nuestro negocio, y luego está el mundo online, ¿no?, de mis páginas, de mis redes, donde hago mis campañas de marketing, donde los usuarios interaccionan con, al final, mi realidad, pues que puede ser desde un determinado producto hasta una determinada, pues un canal de televisión, o, por ejemplo, sector hotelero, que dentro de la casa tenemos mucha experiencia en ese sentido, pues de mi hotel, ¿vale? Al final, ¿cómo trazamos
mi mundo offline con mi mundo online, porque una de las problemáticas, ¿no?, que hay encima de la mesa es yo no puedo impactar en mi departamento de marketing o en mi departamento de comunicación y decirles, no, es que ahora a partir de ahora, cada vez que pongáis un tweet, tiene que tener hashtag el código 0415 para que realmente, pues, digamos, cuando yo quiero ver qué está pasando con mi producto A o con mi hotel B, vea solamente lo que están hablando mis usuarios en redes de mi producto o de mi hotel, ¿vale? En ese sentido, ¿cómo lo aborda Bimpact? Una de las primeras fases de despliegue del producto, digamos que lo que hacemos es conocer cuál es vuestra realidad, ¿vale? Cuál es vuestro negocio y cómo funcionáis, por así decirlo, rápido y mal, en las redes sociales. De manera que se hace a través de procesos de analítica avanzada el trazo de lo que se publica en las redes con esa realidad. De manera que yo, una vez tengo, digamos, trazados al nivel de detalle más bajo que haya conseguido vincular un post a uno de mis productos, por ejemplo, pues yo seré capaz de seleccionar ese producto en este filtro de aquí, ¿vale? Porque, repito, mientras que la parte de cuentas es simplemente lo que todos os estáis imaginando, una página en una mi página de Facebook, con esto llegamos a un nivel de detalle más bajo, ¿vale? Llegamos a ser capaces a vincular a vuestra realidad del negocio. Dicho esto, quizá comentar un poco los visuales, aunque no pasemos uno a uno dentro de cada uno de ellos, de todas las páginas, pero sí, sí comentaros un poco la filosofía, ¿no? Al final, por ejemplo, intentamos reflejar tanto indicadores macro, ¿vale? Como por ejemplo los que podemos tener al top o, o en el pie, ¿no? En el que podemos ver dentro de esa agrupación que os he dicho, pues un poco por red social, ¿no? Pues al final, pues aquí mi negocio está equidistribuido, ¿no? Bueno, mi negocio, las interacciones de mis usuarios, equidistribuido en Facebook, Instagram y YouTube. Y a su vez también, por ejemplo, aquí ya llegamos a tener información bastante micro, ¿vale? Veremos que todavía llegamos a un nivel de detalle muchísimo más bajo, pero aquí si, si lo hacemos grande, ¿vale? Podemos ver en otro formato estos datos para que se vea mucho mejor, pues ya llegamos a esos contenidos que, si os acordáis, se corresponden con el filtro inferior derecho, ¿vale? ¿Cuál es la relación total de esas impresiones, reproducciones de vídeos, comparativas contra periodos anteriores, todo el tema de inteligencia temporal absoluto y porcentual, con diversos indicadores, ¿no? Pues desde 60 días antes, 12 semanas antes, 6 meses antes, etcétera. ¿Vale? O gráficos de evolución, comentaros que al final, cuando tú haces una petición a una de tus redes sociales, lo que obtienes es un valor acumulado, pues el total de reproducciones, por ejemplo, ¿vale? Al final, lo que se hace durante el proceso de ingesta, transformación, hasta la visualización de esos datos, es una serie de transformaciones para conseguir llegar a un dato diario que lo que realmente te empieza a dar un valor de ver si crezco, si decrezco, etcétera. ¿Vale? Voy a pasar voy a hacer un barrido por el menú izquierdo y luego veremos el detalle de las redes sociales. Lo que ha comentado Iván, si es que no accedo directamente a las preguntas, pero si alguno tiene alguna pregunta, etcétera, por favor, comentádnosla, y si Iván quieres abrir directamente el Sí, micro sí, de y momento, formulármela. exacto. No te Sí, de preocupes, yo de momento no hay momento, ninguna, si de pero momento, si no, yo la trasladaría en vale. este momento. Vale, perfecto, gracias. Vale, la parte del best time, ¿vale? Al final, yo creo que es un concepto que está más manido, ¿no? Por todos, es más conocido por todos. Al final, yo creo que el core de esta página es este elemento visual, ¿no? Que tenemos aquí, este mapa de calor, al final, que nos da de una forma muy rápida y visual una orientación de cuándo hacen más interacciones mis usuarios con mis contenidos, ¿vale? Puedo discriminar o puedo segmentar me da igual qué tipo de interacción hagan,
hasta quiero ver una en concreto. Y aquí empezamos a ver esos conceptos transversales. ¿Qué es un aplauso? Un aplauso es la terminología que se ha utilizado dentro de la plataforma para llamar al concepto like. Like de Facebook, me encanta de Instagram, ¿vale? ¿O qué es un altavoz? Pues lo mismo, es la terminología que se ha utilizado para englobar todo lo que es el compartido y conversación, los comentarios, ¿vale? De manera que yo puedo quedarme, pues únicamente, yo quiero saber cuándo comparte mi gente, cuándo aplaude, ¿vale? Quizá aquí reflejar un poco el nivel de detalle, pues si por ejemplo estamos no quiero segmentar, me interesa todo realmente y veo que el viernes a la 1 de la mañana es cuando más jaleo hay, si me permitís, ¿no? Pues yo puedo hacer un botón derecho sobre la matriz y me puedo ir a una página de detalle, ¿vale? Para ver esas 1.200 interacciones que veía antes, realmente dónde son. ¿Dónde son? A dos niveles. Tanto por red social, pues ya veo que aquí es evidente que lo que ha sucedido en Instagram, algún post habré puesto que ha causado este furor, y además tengo en la parte derecha un detalle de las publicaciones, de manera que yo puedo directamente ver cuál es la publicación que ha generado ese interés, ¿vale? Comentaros que al ser una demo, aquí no veréis un acceso, una salida directa a la publicación, pero esta salida sí que existe en el producto implementado en vuestra organización, ¿vale? Es decir, aquí yo tendría un link en el cual yo podría dar clic y directamente salir, pues en este caso a Instagram para visualizarlo directamente allí, ¿vale? Bueno, podemos volver a la página del Best Time to Post. Al final la parte inferior es un desglose tanto por horas como por días y vamos a navegar hacia interacciones porque no me gustaría que no nos diera tiempo a verlo todo. Al final en interacciones mucho más centrado en los conceptos que tratábamos antes en el Best Time to Post, con un desglose en las distintas redes sociales y además un indicador de cuánto publico, porque al final, claro, si yo publico mucho y comentan mucho, pues digamos que no es un indicador de lo que decíamos, ¿no? De el concepto de hacerse viral. En cambio, si una sola publicación ha generado muchos aplausos, por eso siempre se intentan combinar ambos mundos, ¿no? La cantidad de publicaciones frente a la cantidad de interacciones. En la parte inferior, de nuevo, una tabla más micro, ¿vale? Porque también lo que pretende la herramienta es ser transparente, es decir, que tú un determinado dato agregado que visualices en una tarjeta seas capaz de llegar a saber el por qué, viendo un dato más desagregado y pudiendo analizar exactamente cuándo, cómo, etcétera. Lo mismo, pues esta tabla podríamos hacerla más grande, ¿no? Para que se visualizara mejor. Incluso estos datos se podrían exportar, ¿vale? Que yo creo que, bueno, nunca nos ha pasado enseñar un cuadro de mando hecho en esta tecnología y que nadie diga dónde está el botón de exportar a Excel, ¿no? Pues evidentemente aquí estaría. Podríamos exportar esos datos pues, para incluirlos en otro informe, etcétera. Vamos a pasar a la parte de medias, mucho más centrada en el mundo de la visualización de vídeo. Como os decía, como realmente visualización de vídeo, sí que hay dos de las plataformas en las que, bueno, llega a tener cierto público, como son Facebook y YouTube, pues se han agrupado, digamos, dentro de lo que es esta página. Pero ahora cuando accedamos al detalle de las redes sociales, pues veremos muchísima más información en este sentido. ¿Vale? Pues desde vídeos totales, minutos totales de visualización, tiempos medios de visualización, ¿vale? Aquí comentar quizá y para intentar reflejar un poco, ¿no? el nivel de detalle o cuidado que se ha tenido en el tratamiento del dato. Por ejemplo, Facebook, sabéis que si tú estás haciendo scroll en el muro, muchas veces se reproduce de forma automática un determinado vídeo, pero tú no tienes ningún interés en verlo, es decir, tú solo estás haciendo scroll down, pero no te detienes. Entonces se genera
por defecto una visualización de 1 segundo, 2 segundos o incluso menos de 1 segundo, ¿vale? Pero eso al final se genera y las redes sociales este dato lo ofrecen, ¿vale? Porque en determinados momentos puede incluso llegar a ser interesante. Entonces, en ese sentido tenemos capacidad de acción sobre esto y podemos filtrar, eliminar, por ejemplo, todas las visualizaciones de vídeo que no cumplan, que estén por encima de un determinado umbral, ¿vale? Y que consideremos pues que no son reproducciones efectivas. Número de vídeos, minutos totales por cada una de las redes sociales, medias por vídeo. Lo que os digo, yo creo que aunque esta página agrupa, porque incluso lo que os he comentado al principio, ¿no? Que habrá otras redes sociales en las que pueda tener sentido la visualización de vídeos, incluso páginas web. Otra de otra de las redes, no es una red como tal, que trabajamos, aunque no esté incluida porque es muy específica, ¿no? de la página web en concreto que sea, es Adobe Analytics. Entonces, si trabajáis con Adobe Analytics, digamos que también está completamente resuelto y estaría para desplegar. Y, por ejemplo, en Adobe Analytics puede tener todo el sentido del mundo el tema de la reproducción de vídeos y viviría, por ejemplo, en esta página, ¿vale? Espero que se entienda el concepto de flexibilidad, ¿no? De la capacidad de incluir y saber específicamente dónde tiene que estar incluido para que nos dé el dato que estamos buscando. Por último, antes de entrar al detalle de las redes sociales, que también veremos, es esta funcionalidad que veis aquí, que es un comparador. Al final, si os fijáis un poco en el layout, en el diseño de la página, veis que está dividida en dos zonas exactamente iguales. La zona superior, en la que tenemos una serie de visuales, pues unas tarjetas, ¿no? de datos más macro, una evolución temporal, interacciones, usuarios, etcétera, y un filtro, ¿vale? Este filtro actúa sobre estos visuales. Y en la parte inferior, pues lo mismo, este filtro actúa sobre estos visuales. ¿Para qué? Pues para si tenemos desde, y aquí ya todas las comparativas que igual hasta a mí no se me pueden ocurrir, ¿no? Pero al final, pues que tengo dos productos semejantes y quiero ver cuál funciona mejor, pues para descontinuar uno o para darle más empaque al otro, o para ver si uno está funcionando mejor, qué he hecho y el que he hecho, pues lo podrías ver aquí y replicar un poco esas acciones de marketing para conseguir elevar el otro al mismo interés a nivel de mis redes sociales. O al revés, dos productos completamente diferentes, ¿vale? Cuando digo productos, es porque es la terminología más amplia que se me ocurre, pero bueno, hablaba un poco del mundo media a nivel de contenido programa, he tocado el sector hotelero también. Al final, Bimpact es una herramienta en ese sentido muy flexible, ya que aplica o impacta, digamos, a todo aquel que tenga presencia en redes y quiera evaluar eh, cuál es el engagement, ¿no? que al final tiene en esas redes sociales. Yo Vale, creo que una aquí vez sobre visto, todo es, dime. perdona, Lidia, solo por apuntar, yo creo que es muy importante lo que ha comentado Lidia en el sentido de que tal y como está organizado BIMPAC, lo que nos permite es organizar todos estos contenidos para intentar adaptarnos a la realidad de cada una de vuestras organizaciones. Es decir, si nos ha pasado, ¿no? Pues que hay clientes que lo que tienen son pues 4 marcas y dentro de esas marcas cada una de ellas tiene su red social. Bueno, pues de esta forma vamos a poder tener en un único entorno centralizado la información de cada una de esas 4 marcas y dentro de esas 4 marcas pues los distintos, por ejemplo, pues contenidos que se puedan hacer, pues una promoción de no sé qué, la promoción de Navidad de no sé cuántos, tal, y todo tenerlo organizado y accesible de una forma muy rápida, ¿no? Entonces, yo creo que también es un poco importante eso que veáis que podemos gestionar y centralizar la información de todas esas redes sociales y poder modelizar la forma que tenéis en cada organización de tener vuestras redes sociales. Eso es. Vale, vamos a ver si queréis, porque además veo que aún tenemos tiempo y quiero enseñaros una funcionalidad más. Vamos a ver el detalle de las redes sociales, que también es interesante. Como os decía, el objetivo de estas visualizaciones es no perder el detalle
de información o de dato que nos ofrece cada una de las redes sociales por separado. Perdón. Por ejemplo, una vez que ya entramos a la red, veis que todo es bastante más reconocible, tanto a nivel de diseño, un poco como los datos que se muestran. Pues aquí vemos los iconos, ¿no? que ponemos en las publicaciones dentro de, en este caso Facebook. Y más allá de las visualizaciones que estáis viendo ahora, que ya veis que empiezan a ser pues un poco más ad hoc de lo que es la plataforma, pues publicaciones de fotografía, estado, ¿vale? El estado de Facebook, etcétera. Me interesa enseñaros estos botones. Por ejemplo, bueno, a través de lo que voy a hacer es navegar a otra página con todavía más información, desde qué tipo de consumo. Esto muchos de vosotros, muchos clientes nos preguntan porque este filtro o este concepto puede ser de interés para vosotros, más allá de que esté escondido, entre comillas, en la página de Facebook al segundo nivel, ¿vale? No habría ningún problema en sacar este tipo de información fuera, incluso posicionarla como un filtro de información de manera que yo pueda ver mis publicaciones paid o mis publicaciones orgánicas, ¿vale? Bueno, más allá de ver pues, todo el nivel de detalle con sonido, sin sonido, etcétera, quería enseñaros el detalle más bajo que tenemos dentro de la plataforma, que lo tenemos para cada una de las redes sociales, que es cada una de las publicaciones que se han hecho, ¿vale? Pues en este caso, pues un vídeo en esta determinada fecha y toda la información de que hemos estado con los conceptos que hemos estado viendo antes, impresiones, reproducciones, me gusta, aquí ya específicas de lo que es la plataforma Facebook, comentarios, etcétera. Lo mismo que os he dicho antes, aquí en producción, cuando tuvierais desplegada lo que es el producto, tendréis la posibilidad de salir a la publicación en concreto, ¿vale? Para visualizarla en la red social. Vamos a ir navegando a través de cada una de ellas para que las podáis ir viendo. Pues en este caso, lo que nos ofrecería Instagram, tanto a nivel de indicadores macro, evoluciones totales, engagement medio por publicación, por tipo de publicación, pues aquí está el carrusel, ¿no? Que es específico de Instagram, hasta el detalle, el mismo que veíamos en Facebook, pues con Instagram, ¿vale? Podemos ir a Twitter, ¿vale? Y nos pasaría un poco lo mismo. Ya empezamos a ver conceptos específicos de la red, como es una mención, como es un hashtag, como es un retweet, ¿vale? Una serie de visuales macro, engagement medio por publicación según hashtag, según número de hashtags, porque al final eh, es algo que influye, ¿no? Al final, cuando tú mencionas a alguien, le estás preavisando y aumentas tu capacidad de altavoz de alguna forma. Y lo mismo, si nos vamos al detalle, ¿vale? Pues tendríamos la tabla micro que pues podemos incluso ampliar. Sí que es cierto que por el diseño y tal, pues ampliada no tiene la mejor vista. Podríamos exportarnos los datos como hemos visto antes, etcétera. Y por último, si vamos a ver la de YouTube, ¿vale? Tendríamos de nuevo los distintos indicadores que nos da esta red social en concreto. Suelo mencionar quizá estos que tenemos aquí al pie por, no sé, el nivel de detalle, ¿no? que al final nos ofrecen. Somos capaces de ofrecer el número de suscriptores que ganamos o perdemos por cada vídeo, es decir, si alguna publicación está haciendo daño a la marca, o al revés, si le está dando mayor repercusión, ¿no? Y estoy ganando adeptos, por así decirlo. Eh, También un segundo nivel de detalle, tanto pues para Facebook como YouTube tenemos dos niveles de detalle diferentes, si os acordáis. Pues aquí reproducciones por procedencia del usuario, ¿no? Durante una reproducción de playlist. O sea, veis que yo creo que el nivel de detalle, espero que
que así se vea, ¿no? También que es altísimo, llegando pues hasta el más bajo también en YouTube, en el que tenemos el listado en bruto, ¿vale? Más allá de, quiero decir, ahora ya hemos hecho un barrido de lo que es la plataforma y os repito y os invito también, os mandaremos la presentación, que creo que alguien además antes lo estaba preguntando. Tenéis el enlace y si no, si buscáis en un buscador eh, Power BI Showcase, ahí nos encontraréis y podéis ver la plataforma Bimpact, ¿vale? Y la demo. Más allá de esto, os quería enseñar, voy a pasarme a este otro cuadro de mando, ciertas funcionalidades o vamos a llamarlo add-ons que se pueden incluir dentro de la plataforma, ¿vale? Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora quizá han sido estadísticas más deterministas. Es decir, al final sumas, restas, multiplicaciones, divisiones hechas de una forma transversal, etcétera. Al final, en las redes sociales hay un tipo de contenido que es fundamental, que es qué está diciendo el usuario. Es decir, este concepto, ¿no? De que hablen de mí aunque sea mal. Bueno, pues a veces sí, pero a veces no, ¿no? Entonces, este tipo de dato, que es un dato al final no estructurado, es un comentario de texto, lo podemos procesar y trabajar, ¿vale? También dentro de tecnología Microsoft. Esto que estáis viendo aquí, ¿qué es? Esto es otra demo, que en este caso es una demo del sector hotelero, en el cual estáis viendo para 6 hoteles diferentes una serie de reviews extraídas y simuladas, ¿vale? No le busquéis quizá extremadamente el sentido a todas ellas. Extraídas, ¿no? Pues puede ser de Booking, de TripAdvisor, de todas estas redes que he estado hablando al inicio, ¿vale? Y que al final, ¿qué consigo? ¿Vale? ¿Qué tipo de analítica hacemos para conseguir analizar este texto? Digamos que lo estructuramos de dos formas diferentes. Una de ellas, evaluamos cuál ha sido el sentimiento de ese comentario, evaluado entre el 0 y el 1, siendo el 0 el más negativo y siendo el 1 el más positivo. Como comprenderéis, una vez que tienes este dato, este es un número con el que ya puedes trabajar. Puedes empezar a hacer estadísticas, puedes hacerte gráficos de barras, de tartas. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer, pues un conteo, ¿no? De cuántos son positivos, cuántos son neutros, cuántos son negativos, entendiendo que una vez que tú tienes el dato en bruto entre 0 y 1, tú puedes ser todo lo estricto que quieras. No, es que yo quiero considerar que alguien está hablando bien de mí si está hablando súper bien, ¿vale? Porque yo lo que quiero es mejorar y a partir del 0,9, entonces yo considero que se está hablando bien de mí, ¿vale? En ese sentido, tú generas una categoría y ya eres capaz de decir, oye, pues mira, aquí ni fu ni fa, ¿no? Al final casi todos lo que hacen es hablar de una forma neutra de mi negocio. Puedo filtrar y puedo quedarme con cada uno de ellos, se me van a redimensionar esta zona y esta que ahora os comento, que es la segunda forma que tenemos de estructurar y de explotar toda esta información que a priori pues nos lleva mucho trabajo administrativo, ¿no? Al final, el evaluar, al final son personas las que normalmente están revisando las redes y viendo pues cómo se habla en ellas y si hay algún tipo de problema que se esté generando. Lo que os decía, esta segunda forma de estructurarlo es que al final, pues dentro de esos comentarios que pueden ser más o menos largos, existen unos conceptos o unas palabras clave que es realmente de lo que está hablando el comentario, ¿no? Pues la comida. Somos capaces de extraer dentro de esos comentarios esa palabra clave, de manera que yo ya puedo, hecho clic en comida, todo se me ha redimensionado y pues en principio, además como yo aquí he sido bastante estricto, como os decía, pues no va mal, ¿vale? Solo tengo un comentario negativo, ¿vale? Y podría incluso a llegar eh, a saber cuál es, ¿vale? Podría llegar a él, que es muy negativo y que básicamente esta persona eh, puede ser, entre comillas, un garbanzo negro, ¿no? Que me puede dar guerra
en las distintas redes sociales. Esto que veis es un complemento que se podría incluir dentro de la plataforma que hemos visto antes, ¿vale? Al final es otro tipo de analítica a través de, en este caso, servicios cognitivos de Microsoft, utilizando inteligencia artificial, que es capaz de ampliar el nivel de analítica que tengo de mis redes sociales. En cuanto a visualización, etcétera, pues toda la flexibilidad que os comentaba que ofrece la propia plataforma de Bimpact, ¿vale? Es un desarrollo finalizado, es un producto que, que el despliegue es muy rápido. De hecho, a partir de aquí eh, ya he cumplido, quería ser capaz de poder enseñároslo todo. Os animo a que os pongáis en contacto conmigo. Ahora, si quieres, Iván, Sí, no, yo simplemente presentar por nuestros reforzar. correos de nuevo, si eh, quieres. Vale, yo simplemente por reforzar un poquito el comentario que estaba haciendo, el comentario que estaba haciendo Lidia, evidentemente, bueno, al final lo que os estamos enseñando es una herramienta, eh, ya desarrollada y que se puede desplegar de una forma muy rápida en un entorno Azure, ¿no? Y que pues no necesita ningún tipo de costes adicionales pues de infraestructura propia de cada uno de los clientes. Y como bien decíamos, como bien decía, lo que podemos también es trabajar en una primera fase de lo que sería la implantación de esta herramienta, un poco el entender cuál es vuestra organización en cuanto a las redes sociales, ¿no? Es decir, oye, pues eso lo que haríamos sería una pequeña sesiones de trabajo en la que viéramos pues cómo estáis organizados, qué tipo, y también un poco poder configurar ese árbol de contenidos que os hemos estado enseñando, ¿no? Que aparece siempre en la parte derecha, pues para poder decidir pues que si sois una empresa que tiene realmente pues 5 marcas o 5 cadenas de hoteles o lo que sea, pues ver cómo reproducir y cómo de alguna forma pues que Bimpact permita poder modelizar todo eso. A partir de ahí, una vez que eso está ya configurado, la herramienta empieza bueno, pues a analizar y ya es cuando ya podéis tener acceso con una serie de usuarios a la herramienta para que podáis pues ver toda esa información. Como bien también ha dicho Lidia, si por lo que fuera dijerais, ostras, me gustaría personalizar un poquito, ya no solo cambiar el logotipo de Bimpact por el vuestro, sino, oye, algún pequeño cambio visual o algún cambio o, por ejemplo, una integración con alguno de vuestros sistemas, bueno, pues se podría también llegar a plantear ese tipo de integración. Por ejemplo, nos ha pasado con algún cliente, nos lo ha preguntado, decir, oye, yo tengo otro cuadro de mando ya macro global de mi organización, pero estos datos que aquí me estáis dando de redes sociales me gustaría también incorporarlos a ese cuadro de mando macro. Bueno, pues se podría ver esa posible integración para ver de qué forma podemos, bueno, pues que en ese cuadro de mando macro que se tuviera, sacar la información que os pudiera interesar pues o de las impresiones, los datos importantes que se estuvieran analizando aquí en Facebook, ¿no? en las redes sociales, ¿no? Os voy a dejar también un poco para que veáis, bueno, como decía Lidia, un poco nuestros correos. Aquí os aparecen. Os enviaremos lo que es la presentación, ¿no? Para que lo podáis ver con más calma y que podáis ver el vídeo, ¿no? Y también os animo a que, bueno, pues a que os conectéis a la web de Power BI y que podáis ver, bueno, pues lo que sería ese pequeño vídeo de 3-4 minutos en el que también un poco reforzamos o se refuerza el objetivo de esta herramienta que entendemos que es importante, ¿no? Y también un poco comentar o reforzar lo que decía Lidia de ese, vamos a decir, de ese módulo adicional o de ese sistema adicional que podría ser también muy interesante de hacer esa analítica avanzada en cuanto a temas de como análisis del sentimiento, ¿no? Al final, si estamos planteando que esta herramienta lo que nos permite es analizar todo el contenido de vuestras redes sociales, bueno, pues ya no solo poder mostrar esa información a nivel numérico, ¿no? Como ya de por sí lo está haciendo, sino que si vemos interesante que en algún caso podamos hacer este análisis pues para poder determinar pues esos problemas, ¿no? Esas
bueno, pues esos comentarios negativos, ¿no? que pudiera haber, pues evidentemente, y poder hacer foco en eso, ¿no? Así que bueno, por nuestra Y parte, este tema. perdona, Iván, un segundo, Iván. Sí, que Hay hay una una pregunta, pregunta, sí, sí. sí, Sí, lo estaba pone viendo. que cuál sería la diferencia de nuestra herramienta contra otras herramientas de análisis de redes sociales similares. Vale, bueno, Ian, muy buena, Vale, ¿podrías? a ver, muy buena es pregunta. es una pregunta que además nos soléis hacer, ¿vale? Y no sé, siempre acudimos a los dos pilares que os voy a comentar. Uno, el hecho de que esté desplegada sobre la infraestructura que hemos comentado de Microsoft. ¿Esto qué significa? Que empezamos con un determinado, además los pricings van un poco divididos en este sentido. Empezamos monitorizando pues una determinada red, etcétera. En un futuro esa red pasan a ser 100 o 200 y esto es un entorno completamente escalable por parte de Microsoft y por nuestra parte, ¿vale? Eso por un lado. Otra de las cosas a las que yo siempre me referencio, ¿no? Al final es un producto que ha sido desarrollado por un departamento de científicos de datos. Al final, lo he ido comentando quizá un poco a lo largo de la propia presentación, el tipo de medidas o incluso la analítica para la trazabilidad entre contenidos, el mundo offline y el mundo online, al que, bueno, habría que ver cuáles son esas otras redes, ¿no? de las cuales preguntas, porque pues, hay muchas, como todos conocemos, pero algunas de ellas no disponen de esta parte. Quizá pues eso, la flexibilidad, ¿no? Y al final la analítica que rodea a un producto de monitorización pues quizá más estándar o determinista como son los que normalmente están en el mercado. Sí, yo Y ahí, vamos. otra pregunta, perdona, Iván, que es que si se podía diferenciar el tráfico que viene por pago que el tráfico que viene directamente orgánico. Sí, de hecho, ha habido un momento en la demo que hemos visto, si queréis, lo vuelvo a presentar ya que tenemos 5 minutos, no me Sí, 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 claro, importa, claro. no me importa volver a enseñarlo así, cambiando presentador, me estáis viendo a mí de nuevo, ¿verdad? Sí. Vale. Si lo recordáis, por ejemplo, en la parte de Facebook hemos visto cómo estaba ese tipo de información y no solo en Facebook, sino en todas las redes que ofrecen este dato. Eh, Ahora mismo está representado en un visual como este que veis aquí, que es una distribución eh, al final, cómo se distribuyen esas impresiones por consumo, pero lo que he mencionado y que por supuesto se puede hacer es sacar este tipo de información a un nivel superior, es decir, o ponerlo en una de las páginas principales o incluso ponerlo a nivel de filtro de información. Es decir, quiero analizar y quiero segmentar solo la información que me viene de tipo orgánico, o sea, que hacen los usuarios con mis publicaciones orgánicas, ¿vale? Así que en ese sentido la respuesta es sí. Okay, otra pregunta que también están haciendo, y perdona Iván que te corté, es que si se No. pueden configurar varias redes iguales, es decir, varias cuentas de Facebook a la vez, varias cuentas de Twitter a la vez, varias cuentas de Instagram a la vez dentro de la herramienta. Sí, aquí, bueno, está en formato demo, pero es fiel a la realidad. Es decir, toda la funcionalidad que veáis a nivel de dato dentro de la demo es trasladable a un entorno real. Y como por ejemplo aquí veis, estoy en Facebook y todas estas cuentas hacen mención de las páginas de Facebook, ¿vale? Sí que se pueden monitorizar tantas cuentas como se tengan, tantas páginas. Muy bien. Vale, creo que hay una pregunta más que también bueno, pues es lógica y nos la hacéis muchas veces, ¿no? Y es si lo que sería la herramienta incluye algún tipo de estudio de competencia o no, o de la competencia, entendiendo por, pues bueno, si sois una empresa del sector, pues yo qué sé, de la alimentación, pues empresas competencia vuestras o del sector turístico o del sector retail o de lo que sea, ¿no? Hay un poco, bueno, y ahora si no, Lidia, también lo comentas, pero sí que esta es una solución que está planteada para hacer un análisis de las propias redes sociales de una organización, no tanto de
de la competencia que tuvierais, ¿no? También un poco por el concepto, bueno, si no, Lidia, lo puedes explicar un poco tú mejor, ¿no? De cómo podernos conectar a esas redes sociales, ¿no? Sí, la idea es que se han de tener permisos sobre las redes sociales que se están monitorizando. Siempre hay una excepción que es Twitter. Twitter sí que es más permisivo a la hora de extraer datos de redes, de canales, o sea, de páginas, perdón, que no sean propiedad de la compañía. Pero en el caso, por ejemplo, de Facebook y demás, se necesitarían permisos, ¿vale? Entonces, es una pregunta que, como ha dicho Iván, vamos, sale siempre, siempre. Y la idea es que con salvedades, que sí que se podrían evaluar, como pues ya os digo, ¿no? Es Twitter. En principio, la información, digamos que si se quiere tener el mismo nivel de información de todo, pues serían canales propiedad. Vale. Bueno, como quedan solamente dos minutos y bueno, no sé si había alguna otra pregunta más, pero si no, bueno, otra de las preguntas que nos soléis hacer también, ya me la auto hago yo y os la respondo yo, sería un poco el cómo se comercializa esta herramienta, ¿no? Hay un poco simplemente que sepáis que como os decía, al final, esto es una solución que está ya cerrada, ya, o sea, ya está desarrollada y está paquetizada y que lo que nos permite es, pues, de un día para otro, pues, poderla tener desplegada y que podáis empezar a trabajar con ella, ¿no? Entonces, sí que el planteamiento es que hay una serie de escalado, o sea, sería un coste mensual en base a, pues, bueno, vamos a decir, el número de redes sociales o de canales que quisierais que se analizaran, ¿no? Entonces, bueno, tenemos unas franjas, dependiendo de eso, pues entraríamos pues en un tipo de licencia o en otro, ¿de acuerdo? Y que bueno, que tendríamos pues ese coste mensual, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que se plantea pues con unos costes pues entre 200 a 500 euros para que os hagáis una idea, ¿no? Pero bueno, también un poco os digo, como al final esto es una herramienta, un desarrollo nuestro, siempre lo que nos gusta es hablar primero con vosotros y ver un poco vuestra casuística, ¿no? Y ver un poco cómo poder plantearos una posibilidad de ofreceros este servicio lo más ajustado posible a vuestra realidad, ¿no? Así que nada, eso. Bueno, por intentar ser ya puntuales, que queda simplemente un minuto, nada, pues lo dicho, espero que hayamos podido de alguna forma bueno, pues explicaros y haceros ver un poco esa necesidad de por qué creíamos que era interesante disponer de una plataforma como BIMPAC para poder analizar de una forma centralizada y homogénea toda esa heterogeneidad a lo que nos viene abocados pues todas las redes sociales y que es necesario tener todo eso centralizado en una misma herramienta, que entendemos que precisamente ya que tenemos a Azure y Power BI como plataformas por debajo para poder crear toda esta serie de cuadros de mando súper interactivos y tan chulos, creíamos que era, y evidentemente por el conocimiento y expertise que tenemos en esta plataforma, toda esta plataforma está desarrollada sobre esta herramienta y que pues por nuestra parte os animamos a que, bueno, pues si tenéis algún tipo de duda o si veis que es interesante que profundicemos, pues tenéis tanto el contacto de Lidia como el mío, o bueno, Diego, que también ha estado en el seminario, para que, bueno, pues para que nos podáis preguntar o que podamos hablar con vosotros de forma más detallada. Y simplemente, pues eso, agradeceros de verdad el tiempo. Bueno, hemos cumplido con la hora. Espero que las respuestas que os hemos dado a la gente que nos habéis hecho preguntas, pues hasta cierto punto os hayamos podido contestar y nada, y os enviaremos tanto la grabación como la presentación. Y os animamos a que tanto, bueno, pues nos sigáis viendo en el resto de webinars que estamos haciendo, tanto de toda nuestra línea de BI y de data, como también de todo el resto de líneas dentro de EFOR y del grupo Integra en las que estamos trabajando. Así que nada, por nuestra parte, muchísimas gracias por vuestro tiempo y os esperamos en siguientes webinars. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Chao, chao. Hasta luego.